Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial RAONEM. El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. Con motivo de esta celebración, hoy queremos hablar en Levante Televisión sobre estos profesionales sanitarios y sobre su papel fundamental en la salud global. La labor del colectivo farmacéutico es sobre todo conocida por su cercanía a la población a través de las oficinas de farmacia y de la figura del farmacéutico comunitario. Pero estos profesionales sanitarios también contribuyen a cuidar de nuestra salud desde hospitales, desde salud pública, distribución o industria, una faceta tal vez menos conocida. Desde el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, MICOF, se ha apostado siempre por potenciar la unión entre los farmacéuticos de las distintas modalidades profesionales con el objetivo de ayudar de forma eficaz al sistema sanitario y de mejorar el cuidado de la salud global. Hoy hablaremos sobre cómo el colectivo trabaja para coordinar y reforzar la unión de las distintas especialidades farmacéuticas en beneficio de los pacientes, así como de la importancia de integrar a los farmacéuticos comunitarios como profesionales sanitarios que son dentro del Sistema Nacional de Salud. Todo ello con el objetivo de mejorar la salud global entre la población. Para ello nos acompañan hoy en este debate Candelaria Almenar Monterde, ella es titular de Oficina de Farmacia en Burjasot, vocal de Óptica y Audiometría en la Comisión de Farmacia Comunitaria del MICOF. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo está? Con usted hablaremos y conoceremos más a fondo el papel de la farmacia comunitaria. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Raúl Ferrando Piqueres, él es jefe del Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario de Castellón y presidente de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar hoy con nosotros. Nos acompaña también Gemma Rubert, Dirección Técnica Farmacéutica en Lindegas España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Y con nosotros también desde el aspecto de salud pública, Claudia McAllister Vicalug, farmacéutica de salud pública, Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública y Sanidad Ambiental. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y para conocer mejor el ámbito de la distribución farmacéutica tenemos a Juan Blanco Vicente, farmacéutico comunitario, titular de la Oficina de Farmacia, secretario del Consejo Rector de COFARES. Bienvenido. Muchísimas gracias. Este será un debate abierto en el que podemos compartir reflexiones sobre las aportaciones que hagan sus compañeros de mesa. Habrá cuestiones de consenso y otras en las que tal vez haya disparidad de opiniones que nos permitirá enriquecer el diálogo de cara a la labor de los farmacéuticos en todas sus modalidades y su importante papel en el cuidado de la salud global. Arrancamos hablando de la farmacia comunitaria, es la parte más conocida de la profesión farmacéutica, la cara más visible. Cuando los pacientes piensan en un farmacéutico, lo primero que tal vez les viene a la cabeza es la farmacia, ¿no?, que tienen al lado de su casa. No obstante, algunas personas pueden pensar que las farmacias solo se dispensan medicamentos cuando es mucho más que eso, ¿no? ¿Qué servicios puede ofrecer un farmacéutico comunitario en su farmacia para mejorar la salud de los pacientes, Candelaria? Muchos más. Nosotros es verdad que somos la cara más visible y no por eso la más importante, todos somos igual de importantes, pero además de dispensar medicamentos, nosotros somos los que acompañamos a los pacientes, intentamos educar en salud, en nutrición, en todos los ámbitos en los que nosotros somos capaces de formar al paciente y también hacemos una labor muy fuerte en lo que es prevención y promoción de la salud. Entonces tenemos muchos servicios profesionales como son el cribado de diabetes para detectar pacientes que pueden estar con niveles de glucemia que no son los adecuados, derivarles al médico, hacemos programas de deshabituación tabáquica para ayudar y acompañar a las personas pues, a que dejen ese vicio. Y también tenemos servicios de adherencia al medicamento. Muchas personas que son usuarias de la farmacia son mayores y no tienen mucha destreza en el uso del medicamento o pueden tener olvidos. Entonces, en la farmacia también les hacemos los sistemas personalizados de dosificación. Además, muchos otros, como cribado de Alzheimer, se han hecho programas piloto para medir el sintrón, o sea, la anticoagulación de los pacientes, cómo lo llevan, y tenemos muchas cosas que ofrecer.
si nos dejan. Al final también es la primera persona de confianza, ¿no?, a la que acuden los usuarios cuando tienen cualquier tipo de duda, ¿no? Y eso también es muy importante. Así es, con permiso de los psicólogos a veces actuamos un poquito también como psicólogos, pero nos gusta. A raíz del trato, desde luego, con el paciente a nivel diario es fascinante también. Sí, imagino. es muy bonito y muy cercano. A raíz de la pandemia se ha afianzado la faceta asistencial de la farmacia comunitaria y se propuso a la Administración no solo la verificación de resultados de los autotest de COVID, sino también la realización de test, incluso la opción de poder vacunar, como sí se ha hecho en otros países. Todo implicaría una estrecha colaboración con las distintas modalidades farmacéuticas, incluso con otros profesionales sanitarios. En este sentido, ¿qué papel considera que tendría que tener la farmacia comunitaria dentro del sistema de salud? Pues yo creo que la farmacia comunitaria es el nexo de unión entre farmacia hospitalaria, entre atención primaria y los pacientes. Es verdad que tenemos la suerte de que tenemos la capacidad de poder ver a una persona todos los días y de que si esa persona tiene algún problema, sufre alguna reacción adversa con su medicación, sea de farmacia hospitalaria o sea que acaba de salir del hospital y está teniendo algún problema, si nosotros tuviéramos una conexión más directa con los médicos, con atención primaria y con farmacia hospitalaria, podríamos resolver los problemas de una forma mucho más fácil y eficiente. Y supondría realmente, yo creo que un ahorro para la administración pública, para los pacientes y una mejora en la salud. ¿Qué considera, por tanto, que se puede mejorar dentro de la farmacia comunitaria? Esta sería una de las cuestiones, imagino. Nosotros siempre estamos mejorando, pero es verdad que necesitamos ayuda también de la administración pública, que cuente mucho más con nosotros, que sepa que somos un gran valor de cara a la mejora de lo que todos queremos, que lo que queremos es que el paciente tenga una calidad de vida lo mejor posible. Tenemos una población que está envejecida y que tenemos que cuidar de ellos como si fueran un tesoro, porque lo son, y que además de eso se crearan canales de comunicación, que tengamos una línea directa farmacia comunitaria, médico de atención primaria, que podamos tener también una línea directa entre nosotros mismos, entre el farmacéutico hospitalario, que puedan contar con nosotros en cualquier momento y nosotros con ello. Podemos tener una atención al paciente crónico desde la oficina de farmacia, que estemos a su lado constantemente y podamos trasladar todo lo que esté pasando al momento y siendo un filtro además, es decir, desaturar el sistema mejorando las formas de comunicación con el paciente y con la administración. No sé qué opinará sobre estos aspectos el resto de esta mesa de debate. ¿En qué medida consideran que el farmacéutico debería tener un rol más activo dentro del sistema de salud? Yo creo que es vital, ¿no? Yo comparto con Candelaria todo lo que ha dicho. Aquí el problema que quizá nos planteamos, yo también he de reconocer que no tengo experiencia en la farmacia comunitaria, he trabajado siempre como farmacéutico de hospital, pero hay que tener en cuenta las carencias que tenemos en todos los ámbitos de recursos humanos y de tiempo para invertir en poder desarrollar todas esas funciones, que yo creo que, no quiero decir que sean infinitas, ¿no?, pero que son muchísimas, y muchas veces el tiempo y la falta de recursos humanos es lo que limita. Pero quitando de esa limitación, yo creo que las opciones y el beneficio de que este farmacéutico comunitario esté integrado totalmente en el ámbito asistencial y sanitario, yo creo que es un beneficio para el paciente y es un beneficio para el sistema. Nos vamos a quedar precisamente contigo hablando, Raúl. Es lógico pensar que si en un hospital se administran medicamentos, alguien tiene que controlar su almacenamiento en condiciones adecuadas, así como su dispensación, pero no todas las personas son conscientes de que detrás de todo esto hay un equipo de farmacéuticos hospitalarios que está velando por la salud de los pacientes. Para ofrecer un poco de luz a este respecto, ¿cuáles son las funciones principales del farmacéutico hospitalario? Ante tu pregunta, Arantxa, me gustaría hacer una diferencia entre realidad y la lógica, ¿no? Porque
la realidad de nuestra profesión, de la modalidad de la farmacia hospitalaria, su talón de Aquiles es la visibilidad, ¿no? Falta de visibilidad, no en el entorno hospitalario, que ahí estamos perfectamente integrados, pero sí una visibilidad hacia la población e incluso hacia los pacientes a los que atendemos sin estar en contacto con ellos, ¿no? Ese es un poco el talón de Aquiles y la realidad. Pero también es cierto que la realidad en esta ocasión no es que supere a la ficción, sino que supera la lógica, ¿no? Lo que tú has dicho, que en un hospital, puesto que hay medicamentos, asumimos que hay un farmacéutico que va a controlarlos. Bueno, pues eso es cierto, ¿no? Quizá el eje pivotal que nos ha permitido entrar dentro del mundo hospitalario ha sido esa gestión integral del medicamento, y a eso nos dedicamos, ¿no? Nos dedicamos a la adquisición, a la custodia, a la conservación, a la distribución y a la dispensación del medicamento, y eso es cierto. Y por ende también uno puede pensar que esa farmacia de hospital también se dedica a la elaboración y al acondicionamiento de medicamentos que la industria pues no dispensa o no fabrica, o acondicionamos nosotros para un paciente de manera individual, mejorando seguridad y mejorando bueno, pues, el resultado, ¿no? En salud. Y pues preparamos en salas blancas toda una serie de medicamentos estériles, todo lo relativo a quimioterapia, a nutrición artificial intravenosa, todas las nuevas terapias biológicas, medicamentos peligrosos donde el beneficio es a nuestros compañeros sanitarios para que no haya un riesgo en la manipulación, y luego, por supuesto, todo el acondicionamiento del medicamento, de cápsulas, de soluciones, de jarabes, de pomadas, etcétera. Y eso es lo que dice la lógica, ¿no? Pero la realidad es que la farmacia hospitalaria como especialidad ha ido creciendo año tras año y ha ido incorporando desde su origen muchas funciones. Y de hecho yo ahora me atrevería a decir que la parte de la gestión integral del medicamento es el pilar, pero no es lo más importante. A lo que realmente tiene valor y lo que tiene importancia de lo que hace el farmacéutico de hospital, y ahí es donde tenemos que conseguir la visibilidad, es que participamos en la gestión colaborativa con otros profesionales del entorno sanitario de la farmacoterapia del paciente. Esa es la diferencia. Ya no gestionamos el medicamento, gestionamos paciente y gestionamos su terapia. Y ahí participamos en el core de todos nosotros, ¿no? Que es una atención farmacéutica en la que nosotros nos vinculamos con el paciente, y ahí es donde tenemos que hacer fuerza, sobre todo de la farmacia hospitalaria, y nos vinculamos con los profesionales con los que trabajamos, con un objetivo. Ahora ya no es puramente el medicamento, ¿no? Tenemos que identificar sus necesidades de manera colectiva, y eso es lo que hacemos todos los días, definir una estrategia que nos permita alcanzar unos objetivos que tienen como finalidad mejores resultados en salud. Y eso lo hacemos en el paciente hospitalizado, y no solo en él, lo hacemos en el paciente ambulatorio, el paciente que transita por el hospital, en ese hospital de día que viene a ponerse una quimioterapia, que viene a ponerse medicamentos que requieren de un acondicionamiento especial. Y lo hacemos incluso en lo que venimos a llamar el paciente externo, que no sé si está muy bien la terminología, pero es un paciente que viene al hospital exclusivamente a recoger una medicación catalogada de uso hospitalario, que requiere de un empoderamiento, de una formación y de un seguimiento, y que una vez establecido y confirmado, posiblemente, y de esto luego a lo mejor hablamos, debería transitar a otros modelos, pero arrancamos ahí. Somos especialistas en medicamento, y dentro de esos departamentos de salud nos encargamos de realizar informes de evaluación y selección de fármacos, ¿no? con el compendio de evidencia sobre eficacia, sobre seguridad y sobre eficiencia. Somos también expertos del medicamento, y eso no nos lo puede negar nadie, y en el campo de la farmacocinética, que yo entiendo que mucha gente ese término fuera de nuestra profesión no sabe lo que es, pero es la monitorización de fármacos, medir concentraciones plasmáticas, medir cantidades de fármaco en sangre o en orina, para con ello y con la situación clínica y con el paciente y con el clínico tomar decisiones sobre la modificación de la posología para conseguir unos mejores resultados de salud. Eso es otra parte de la cartera de servicios. Llevamos décadas codo con los oncólogos y con los hematólogos en la preparación de esa quimioterapia, en su selección, en ese acondicionamiento y en esa formación del paciente. Candelaria también hablaba, ¿no?, del campo de la nutrición. Dentro del hospital hay muchos servicios de farmacia que desarrollan nutrición clínica. Es decir, el farmacéutico no solo prepara la nutrición parenteral, sino que hace un seguimiento, define las necesidades, modifica esa nutrición en base a esas necesidades propias del paciente. Y participamos en la investigación. Los ensayos clínicos tienen que ser gestionados por un farmacéutico, por ley, y más allá de los proyectos que desarrollamos en los servicios de farmacia sobre resultados, sobre el uso del medicamento, sobre adherencia, que también Candelaria había comentado. Es decir, ahí hay una cartera de servicios que ha ido creciendo. Y ahora
hemos dado otro paso más. Ahora estamos saliendo de la farmacia y nos vamos fuera del hospital. Ahora estamos en la era de la superespecialización del farmacéutico de hospital en áreas concretas. Tenemos ya muchos compañeros a nivel nacional que pasan el tiempo full time fuera de farmacia, en los servicios de urgencia, en los servicios de unidades de cuidados intensivos. Y estamos inmersos en grupos de trabajo, en comités de decisión sobre terapias de alto impacto, sobre antibioterapia. Es decir, y estamos fuera de la farmacia. Y ahora estamos esperando el impacto y preparándonos para las terapias avanzadas, las terapias celulares, donde la farmacia tiene que estar y la farmacia de hospital tiene que estar. Por todo ello, Arantxa, decía yo que la realidad, ¿vale?, supera a la lógica, ¿no? Porque la gestión del medicamento es una parte mínima de todo lo que tanto Hospitalaria como otros compañeros luego puedan decir hacemos, es decir, es mucho más. Ahora tenemos que ser capaces de visibilizar eso. Era importante, desde luego, el matiz. La pandemia de COVID ha tenido muchos aspectos negativos, pero también supuso el inicio de un proyecto piloto que permitía a los pacientes del servicio de farmacia hospitalaria, de los que hablábamos, que siguieran un tratamiento en sus casas, que pudieran recibir su medicación hospitalaria a través de la farmacia comunitaria, precisamente. La colaboración entre hospitalaria, distribución y comunitaria ha sido fundamental. Y el servicio es muy bien recibido por los profesionales y también por los pacientes. ¿Qué ventajas puede aportar este tipo de servicios, este modelo a la salud de las personas? La realidad es que en ese caos y en esa crisis de la pandemia, ¿no?, siempre surgen ideas y surgen proyectos que la verdad que son innovadores. Y aunque es un poco triste decirlo, el pensar que de la pandemia puede surgir algo bueno, ¿no?, si hay algo bueno, que yo no me quiero aventurar, desde luego no tengo ninguna duda, que es este proyecto. Hemos roto barreras que se antojaban imposibles prepandemia, es decir, que hubiese una colaboración fluida, farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, distribución farmacéutica. Eso era, yo quiero catalogarlo de utopía, ¿no?, prácticamente, y eso se ha roto, ¿no?, y se ha roto en la Comunidad Valenciana con un proyecto que es cierto que ha ido evolucionando desde un arranque donde el modelo no era exactamente ese hasta el de ahora. La colaboración no ha sido entre dos estamentos o entre dos profesionales, no, es farmacia hospitalaria, distribución farmacéutica, colegio oficial de farmacéuticos, farmacia comunitaria y paciente, ¿vale? Porque para mí no es un modelo horizontal, sino que es un modelo circular donde el paciente es punto clave. Y ese modelo hay que tener claro que nace de iniciativas previas a nivel nacional, pero que eran muy pequeñas, y de todos los modelos que se han desarrollado en pandemia a nivel nacional, tenemos los ojos puestos en el nuestro, porque está muy valorado y están pendientes de ver eso un poco cómo funciona. Nace como una necesidad, que es que el paciente no venga al hospital, pero evoluciona para cubrir las necesidades reales de los pacientes en la actualidad. Las ventajas, son muchas. Son muchas. Desde luego, lo que tenemos que tener claro es que no es un modelo estanco. Para mí esto es lo más importante. Es decir, en ese modelo el paciente tiene que transitar hacia el punto en el que necesite. Si necesita la farmacia hospitalaria, la hospitalaria. Si necesita la comunitaria, de la comunitaria puede volver, ¿vale? Y las ventajas están ahí. Las claras es que el paciente no haga una visita que no necesita, un desplazamiento. La huella de carbono, está claro, ¿no?, el tan manido cambio climático. Pero hay unas limitaciones físicas de movilidad para muchos pacientes que van en silla de ruedas, y venir solo a por medicación, pues a lo mejor no tiene sentido. En la situación de crisis que nos encontramos hay unas limitaciones económicas de desplazamiento, ¿no? Hay departamentos de salud, como el nuestro de Castellón, donde desde Vistabella del Maestrazgo hasta el hospital hay una distancia importante, hay unas limitaciones económicas. Y eso, que está claro que beneficia al modelo, no es lo único. Hay una continuidad asistencial que se va a garantizar durante todo ese tránsito, ¿no?, hospital y fuera. Y esos farmacéuticos que acompañan al paciente, como decía Candelaria, ahora ya se comunican, y eso tiene un valor muy importante. Y otra ventaja que yo he percibido durante este periodo, a medida que el proyecto ha cogido robustez, es la tranquilidad. La tranquilidad que tiene el paciente por esa confianza que tiene en el profesional sanitario. Yo miraba un poco números esta mañana. ¿Y por qué digo la tranquilidad y la confianza que tiene el paciente en el profesional farmacéutico? Porque el modelo es un modelo que se diseña para que nace del hospital con el paciente y el farmacéutico de hospital, se le incluye, la medicación se le lleva a la oficina de farmacia y él decide si va a la oficina de farmacia o se lo llevan a su domicilio, que podría parecer lo más práctico, ¿no?, lo más cómodo para él. Pues de más de 23.000 dispensaciones a nivel de comunidad,
más del 90% de los pacientes piden ir a la oficina de farmacia, porque la tranquilidad y la confianza que le ofrece que ese medicamento se lo dispense un profesional, su profesional de confianza, yo creo que ha dejado claro la importancia que tenemos, ¿no?, para la población. Desde luego, se hablaba de una falta de entendimiento entre la farmacia comunitaria y la hospitalaria. Por motivos como este vemos que los lazos están más que cogidos, ¿no? Se pueden retroalimentar la farmacia comunitaria y la hospitalaria. ¿Cómo podría hacer que esta relación fuera todavía más fluida? Yo creo que este proyecto es un antes y un después. No sé si lo creo o lo quiero creer, pero yo confío en que sea así. Hemos de ser conscientes de algo muy importante, Arantxa, que yo cuando miro atrás no quiero ver un enfrentamiento o una fractura dentro de los distintos modelos profesionales de la farmacia. No lo veo así. Yo lo que creo es que ha faltado abordar proyectos comunes. Y creo que ha faltado abordar proyectos comunes no por la intención y el interés de todos nosotros, sino por una barrera clave, la comunicación. Y tampoco por una comunicación entre nosotros, no, por la falta de comunicación de la información sanitaria del paciente. El abordar un proyecto sabiendo que no hay una historia única, clínica, una historia en la que todos estemos inmersos, en la que todos podamos consultar, en la que podamos aportar información para que se genere un feedback global, hace que cualquier proyecto que abordes sea muy complejo, ¿no? Y superada esa barrera que nos tenemos que marcar como objetivo, bueno, yo creo que el entendimiento y la colaboración tiene que crecer de una manera exponencial, porque beneficio yo creo que nadie tiene ninguna duda. El resto, sobre esta cuestión que estamos hablando después de este ejemplo, ¿consideran que la Administración debería fomentar más proyectos conjuntos que impliquen más de una modalidad farmacéutica, incluso a otros profesionales sanitarios? Sí, yo creo que la Administración tiene que ser consciente que en el ámbito de la farmacia hay muchas especializaciones, unas de ámbito privado, otras de ámbito público, y todas en el desarrollo de sus funciones pueden aportar algo al paciente actual, que está absolutamente conectado con su hospital, con su farmacia, con su médico. Entonces todos podemos participar desde nuestro grado de especialidad, desde nuestro grado de especialización, podemos aportar algo en la vida de ese paciente para mejorar su resultado en salud. Entonces, todas las organizaciones sanitarias que tenemos como misión final mejorar la salud de los pacientes y cuidar de las personas más débiles, desde nuestra función principal podemos aportar una parte para mejorar la vida y la salud de las personas. Pues la farmacia comunitaria, como ha dicho mi compañera Candelaria, aporta el trato directo con el paciente, el día a día, conoce su entorno y está todos los días físicamente interaccionando con él, porque es un vecino más de la calle en la que está ubicada la farmacia y su zona de influencia. La farmacia hospitalaria está más dedicada a la investigación, a la elaboración de productos que se consumen en el hospital, pero que ahora tienen que salir del hospital, porque después de la pandemia las necesidades son de restricción del contacto, y ahí surgió la posibilidad de colaborar y poder llevar los medicamentos desde los hospitales, principalmente a las farmacias, contando con empresas especializadas como Cofares, que somos los especialistas en la cadena de suministro y la logística del medicamento, y otras áreas de la salud, como puede ser la industria, pues a través de la tecnología puede estar muy pendiente de que los resultados de los tratamientos que se aplican en los pacientes están, en colaboración con todos los compañeros, pues están consiguiendo el estándar de calidad que se ha proyectado sobre ellos. Vamos a hablar precisamente también de la industria, Gemma, otra faceta profesional del farmacéutico que tampoco es la primera que tal vez nos venga a la mente, ¿no?, cuando hablamos de farmacia, pero que es absolutamente lógica, la del profesional farmacéutico que trabaja en la industria. Sin su labor, igual que la de aquellos que se dedican a la investigación, los medicamentos no se fabricarían, ¿no?, y por lo tanto su labor es fundamental. ¿Cuál es la misión de un farmacéutico en la industria? Bueno, la industria es amplia, no es solo el laboratorio que fabrica medicamentos, tenemos laboratorios que fabrican productos sanitarios, cosmética, es decir, es amplia. Centrándonos en medicamentos o productos sanitarios más destinados a curar, tratar, aliviar enfermedades, pues la industria farmacéutica
tiene diferentes departamentos y podemos encontrar farmacéuticos en muchos de ellos, pues desde I+D, que sería el primer eslabón, donde aquella necesidad de salud pública, donde se necesita, pues eso, en el caso del COVID, surgió la necesidad de crear vacunas, pues se iniciaron distintas líneas de investigación a ver cuál podía ser la mejor solución farmacéutica. Todo esto se gesta en I+D. A partir de ahí pues tenemos farmacéuticos en el departamento de calidad, de garantía de calidad, que son los garantes de esa seguridad y eficacia en los medicamentos. Registros, que son los farmacéuticos, o encontramos farmacéuticos ahí, no necesariamente el perfil es farmacéutico, pero hay muchos farmacéuticos en este departamento, pues se encargan de los registros de esos medicamentos, de esas nuevas moléculas, de presentárselas a las autoridades competentes, y son las autoridades competentes los que deciden pues, si ese medicamento se lanza al mercado o no. Y bueno, pues tenemos visita médica, y también encontramos mucho farmacéutico, y luego la figura por excelencia dentro de la industria en la que encontramos farmacéuticos y donde tienen que ser o deben de ser farmacéuticos es la dirección técnica. Aquí sí que encontramos la figura del director técnico, donde bueno, pues con algún comentario más pequeñito, pero vamos, en definitiva suelen ser farmacéuticos los que bueno, tienen este papel, y el papel del director técnico básicamente es responsabilizarse de la puesta en el mercado de los medicamentos que luego se van a comercializar o distribuir. ¿Cómo ha avanzado la industria farmacéutica en los últimos años? Pues ha avanzado en muchos sentidos, o sea, estamos en la era informática. Antiguamente todo era más manual, desde, no sé, la creación de un registro, como comentaba, íbamos antiguamente a depositarlo a correos para que luego la Agencia Española del Medicamento pues evaluara este registro. Ahora todo esto se ha informatizado. A raíz del COVID, por ejemplo, lo que han surgido también son incluso inspecciones telemáticas. Esto antiguamente era raro verlo, que desde las agencias reguladoras prefirieran inspecciones a distancia. Ahora esto no ha permanecido así, pero sí que ha habido como un precedente, ¿no? Es decir, en las inspecciones en las que nos inspeccionan las instalaciones para comprobar que todo funciona correctamente, pues sí que ha habido, por ejemplo, una combinación. A lo mejor tienes una parte más telemática y una parte presencial. Todo esto son mejoras que aceleran los procesos. La pandemia de COVID ha sido un revulsivo, ¿no? Para acelerar todos estos procesos de los que hablas. Sí, claro. O sea, antiguamente lo normal era que las autoridades competentes vinieran a las instalaciones farmacéuticas a evaluar la fabricación de medicamentos, por ejemplo. Durante la pandemia hemos sufrido muchos laboratorios inspecciones en las que no podía haber contacto, y ha habido pues eso, inspecciones que duraban días a través de una cámara. Esto hoy en día ya no se mantiene así. Obviamente es mucho más fiable que el inspector vaya a inspeccionar las instalaciones de producción. Pero algo ha quedado, es decir, hay una fase en la que pues, se puede iniciar todo de manera telemática, y esto es una novedad, digamos, que ha quedado a raíz del tema de la pandemia. ¿Existe una colaboración con farmacéuticos de otras modalidades, como la distribución hospitalaria o la comunitaria? Sí que hay, es verdad que con algunas disciplinas más que con otras. Con distribución obviamente pues el contacto es mucho mayor que quizá con la comunitaria, pero bueno, que de alguna manera sí que hay contacto. Desde los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, tenemos la obligación de hacer simulacros de retirada de producto de mercado en caso de una alerta farmacéutica. Es el laboratorio fabricante el que se responsabiliza de que esos simulacros se lleven a cabo y que por lo tanto bueno, pues, existan garantías de poder localizar pues, los lotes de producto que se han distribuido. Entonces, en este caso, pues, con quien obviamente más contactamos es con distribución. A partir de ahí, con hospitalaria, pues también hay un contacto bastante estrecho, es decir, en definitiva sí que hay una red de comunicación abierta, y en cualquier caso, desde la comunitaria, que quizá a lo mejor el contacto no es tan estrecho, también hay una vía abierta, es decir, hay departamentos dentro de los laboratorios dedicados a gestión de incidentes, por ejemplo, de calidad, seguridad, eficacia, y esta información acerca de estos incidentes puede proceder de cualquier ámbito de farmacia.
Aparte de desarrollar y elaborar medicamentos y productos sanitarios y también cosméticos, ¿cómo contribuye la industria en la salud global de las personas? Pues contribuye desde la identificación de una necesidad en la salud. Volvemos a las vacunas del COVID, es decir, surgió una necesidad urgente de crear, hablamos de vacunas, pero recordemos que hubo diferentes líneas y diferentes terapias abiertas, y en los telediarios salían pues eso, diferentes grupos de investigación aportando desde células madre a vacunas, porque además recordemos que las vacunas en general ya partíamos de algunas que tenían características similares. Los departamentos de I+D de los laboratorios farmacéuticos tienen la misión de desarrollar aquello que la gente necesita. Partimos de ahí, a partir de ahí pues se diseñan todos los proyectos de fabricación de este medicamento, y hay unos departamentos también dentro de la industria farmacéutica que son garantes de esa seguridad y eficacia de los medicamentos que se ponen en el mercado. Es decir, una de las aportaciones que hace la industria farmacéutica es velar por esa seguridad y eficacia de los medicamentos que el paciente está consumiendo. Vamos a pasar ahora a hablar, gracias Gemma, vamos a pasar ahora a hablar de salud pública con Claudia. La prevención es una palabra muy importante dentro de la labor de los profesionales sanitarios y por tanto también de los farmacéuticos, pero en el caso de la salud pública este concepto cobra especial relevancia en su labor diaria, ¿no? Ya que se ocupan de evitar que los enfermos, que la gente enferme a causa de microorganismos presentes en alimentos o en nuestro entorno más próximo, ¿no? Entre otros aspectos. ¿Qué funciones llevan a cabo los farmacéuticos de salud pública? Lo primero que hay que decir de los farmacéuticos de salud pública es que somos los raritos, los farmacéuticos raritos, porque no tenemos nada que ver con fármacos, con medicamentos. Entonces, efectivamente, la gente da por sentado que uno come las cosas. Yo siempre cuando doy cursos digo, pues, comemos con confianza un alimento o bebemos un agua porque sabemos aquí y ahora que eso tiene un control, que alguien ha revisado que aquello esté bien, que aquello esté desinfectado, que aquello esté producido en condiciones adecuadas. Es algo que uno asume. De hecho, cuando uno viaja a otro país, muchas veces teme a beber agua o teme a comer determinada cosa en la calle por ese motivo. Entonces, es algo que tenemos asumido, que eso está bien, pero está bien porque detrás hay un cuerpo de inspectores de salud pública que está continuamente haciendo esa tarea. Es decir, hay una parte de los farmacéuticos de salud pública tienen que ver con tres grandes grupos, digamos, de trabajo. Uno tiene que ver con la seguridad alimentaria, con el tema del control de establecimientos alimentarios y de alimentos, con las tomas de muestra, con controlar cómo se producen, cómo se distribuyen, cómo se almacenan los alimentos y luego los propios alimentos que cumplan las normas europeas, porque ahora mismo trabajamos todos con normas europeas. Y luego tenemos otro sector que es el laboratorio de salud pública, que también es un poco desconocido para la gente, pero los laboratorios de salud pública son los que realizan todo lo que tiene que ver con los análisis de alimentos y de aguas, y hay muchos farmacéuticos trabajando en esos laboratorios. Y luego una parte de la salud pública que primero era más pequeña, más controlada y que ha ido creciendo también con todos los problemas actuales, con el cambio climático y con todo eso, porque vamos hacia un entorno que va a ser complicado, que va a ser muy agresivo para la salud de los humanos, y entonces hay que empezar a trabajar en esos aspectos. Y entonces lo que es la sanidad ambiental, que siempre se ha dedicado al control de las aguas de consumo humano en nuestra comunidad, es decir, se toman muestras, se controlan los abastecimientos, se controlan en nuestra comunidad especialmente el tema de los nitratos. Sabéis que por todo el tema del desarrollo agrícola hay zonas donde hay contaminación, es decir, donde los niveles de nitrato hay que controlarlos, hay que tenerlos siempre a raya, y eso se hace a través de unos seguimientos específicos en determinadas zonas. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el control de la legionelosis, ¿no? Todas las instalaciones que son susceptibles de tener proliferación de legionela, pues hay que controlarla, y más aún después de lo del COVID, porque puede haber una coinfección COVID-legionela y eso puede ser terrible. Entonces, pues digamos que se ha insistido un poco en todo el tema de los controles relacionados con la legionela a raíz del COVID. También, como digo, aspectos nuevos que tienen que ver con el control de vectores, que era un problema que antes no teníamos, pero ya de unos años a esta parte
Hay una época en que se empieza con lo que es el control de vectores que pueden producir la transmisión de enfermedades como el dengue, el Zika o chikungunya. Entonces eso se hace a través también de nuestros inspectores farmacéuticos. Y también tenemos todo lo que es el control de las temperaturas extremas. Cuando llega el verano, la famosa ola de calor, pues hay todo un programa relacionado con temperatura extrema donde se ponen en marcha mecanismos de coordinación con los ayuntamientos para prevenir, para que se esté preparado ante la previsión de unos determinados días de temperatura extrema. También todo lo que tiene que ver con consejo y con información al respecto. Y también estamos implicados en el tema de evaluación de impacto ambiental desde el punto de vista sanitario para nuevos proyectos o para desarrollos de determinada magnitud, en donde debe haber por parte de la Consellería de Sanidad un informe de impacto ambiental y algunas otras cosas que hay por ahí, pero desde luego nada que ver con medicamentos, pero todas cosas que realmente pues influyen al final, como todos, en que la salud de la gente esté cuidada y esté protegida. Decías precisamente que era la parte más rarita de la farmacia, pero la realidad es que es la que está más cerca, realmente en el día a día de las personas. Sí, pero un poco por lo que decía antes, pero invisible. La gente no lo sabe. Es decir, cuando uno dice que es farmacéutico, la gente lo que no se espera es que uno tenga que ver con estas cosas. Es decir, lo primero, en una farmacia, bueno, no, yo controlo o planifico los controles de los establecimientos alimentarios de la comunidad. Dice que, pero es así. También con el tema que comentabas, ¿no? de la subida de las temperaturas, del cambio climático. Sí, todos esos son programas que han ido desarrollando porque tienen que ver con temas que hay que empezar a controlar por algún sitio. Es decir, hay que tomar cartas en el asunto y se ha ido empezando de a poco, pero cada vez, es decir, son pequeños programas que han empezado a veces un poco como proyecto y se han quedado instalados porque esto no va a menos, va a más. Entonces, esto va de esta manera. Lo estamos comprobando, desde luego, en los últimos meses especialmente. Sí. Tenéis trabajo por delante. ¿Existe interacción con otras modalidades de farmacia en vuestro caso? Sí que hay alguna, por ejemplo, el tema, nosotros, una de las cosas que controlamos es el tema de complementos alimentarios que la gente tiene, es decir, la gente ahora consume mucho producto que parece medicamento porque viene en forma de comprimidos, pero no son medicamentos, son suplementos de minerales, de vitaminas, y eso tiene una normativa específica, se llaman complementos alimentarios, digamos que está controlado por parte de la seguridad alimentaria porque es un alimento, pero es verdad que tiene una gran distribución en farmacias. La gente va a la farmacia además a comprarlos porque se fía de lo que le vendan en la farmacia, y entonces sí que hay un tema relacionado un poco con que el control de esos productos, digamos, que lo hacemos nosotros, pero que están en la farmacia, hay muchas alertas a veces relacionadas con productos de ese tipo, o bien porque a lo mejor no viene bien etiquetado, porque no viene bien, y es decir, eso implica un salir a buscar ese producto o inmovilizar ese producto, y bueno, las farmacias tienen muchas veces esos productos y tienen que colaborar con toda esa, digamos, esa inmovilización, esa retención de productos para su devolución. Ahí entra, ¿no?, la farmacia comunitaria a colaborar. ¿De qué manera procedéis en todas estas cuestiones? Pues nosotros nos llegan sus alertas y entonces en el momento que nos detectan, por lo que ha dicho ella, que puede ser o porque de repente se vea que una cantidad de un principio no tiene que ser tanta y entonces se tiene que retirar, y lo que hacemos es retirar el lote que nos dicen y a través de la distribución hacemos que llegue al sitio donde tiene que ir, o para su destrucción o para que sigan con los análisis para ver cuál ha sido el problema. ¿Ha habido cambios, Claudia, en el trabajo que hacéis habitualmente desde la pandemia de la COVID-19? No mucho, ahora que ya hemos recuperado el ritmo normal. Durante la pandemia fue una revolución, porque evidentemente Consellería estaba desbordada y un poco pidió ayuda a todo el mundo, y entonces muchos de los inspectores, que además tenían menos faena porque efectivamente había empresas que estaban cerradas, todo el tema de la hostelería cuando se cerró, es decir, y entonces hubo una gran colaboración por parte de los inspectores, muchos de ellos farmacéuticos, para hacer lo que era seguimiento de casos, o sea, lo que eran los rastreos, para información. Es decir, yo he tenido compañeras que han estado al teléfono atendiendo a gente que llamaba en situaciones complicadas, un poco sabiendo qué tenía que hacer, dónde, de qué manera, y en ese sentido fue un poco... fue alterar todo el ritmo normal de la salud pública, porque ahí fueron todos a una, sin horarios, sin fines de semana, a colaborar.
Y luego sí que hubo una reorganización, lo que decíamos, claro, había empresas que habían cerrado, entonces los inspectores pasaban a controlar que estuvieran cumpliendo las restricciones, por ejemplo, si no podían abrir la hostelería o solo para llevar, había que estar ahí y comprobar, y había que ver si la gente estaba cumpliendo con todo eso, o los protocolos de higiene para asegurarse de que no había riesgo en determinados sitios, o sea que todo eso se hizo en ese momento, fue muy diferente la actividad. Ahora ya llevamos, el año pasado todavía estuvimos una actividad un poco rara, pero este año ya hemos retomado un poco digamos, la actividad normal, con los controles normales, con las frecuencias normales, de la forma habitual. Un poco hemos recuperado el ritmo y esperemos que sigamos así, que no tengamos que alterarlo. Desde luego. Gracias. Vamos a hablar ahora de la distribución con Juan Blanco. Es uno de los eslabones de la cadena del medicamento principales, ¿no? La distribución, gracias a ella, los fármacos que se desarrollan en la industria pueden llegar a hospitales, a farmacias para su dispensación. Una labor sin duda muy importante, ¿no? Este trabajo es el que es más, ¿no?, que el transporte de alimentos. ¿Qué tareas realiza exactamente la distribución en farmacia? Pues bueno, nos pasa un poco como a todos los compañeros. La cara más visible, porque ocurre todos los días y ocurre muchas veces, es el transporte, pero para que el transporte se lleve a cabo es necesario realizar múltiples acciones previas en las empresas de distribución farmacéutico, concretamente Cofares, en la que yo trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos también como la industria, ahora y después de la pandemia mucho más, de manera digitalizada. Todos los datos de la cadena de suministro, todos los datos de la logística del medicamento, desde que el medicamento entra en nuestros almacenes hasta que llega a las farmacias, todos los datos que se producen en esa operativa están integrados en una plataforma. Esta plataforma para nosotros es una torre de control, y a partir de esa torre de control nosotros vamos consultando los indicadores o la información necesaria para tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Pues tomamos decisiones, aunque es de manera transversal, en cada área de competencia, donde evidentemente trabajan compañeros nuestros farmacéuticos y muchos otros perfiles profesionales. En el campo de la adquisición y compra de medicamentos, pues sabemos a tiempo real cuáles son las necesidades de la distribución para entrar en contacto con la industria y hacer los pedidos oportunos para que el flujo sea continuo y no haya desabastecimiento. En el campo de la logística, tenemos parametrizado cuáles son los niveles de existencias que nosotros necesitamos tener en cada una de nuestras plataformas, y Cofares está extendida por todo el territorio español, tenemos plataformas logísticas en todas las comunidades autónomas, entonces nuestros operadores logísticos nos dicen a tiempo real cuáles son los requisitos de existencias. Evidentemente estamos absolutamente conectados con las oficinas de farmacia, con la farmacia comunitaria, a través de nuestros sistemas de información, y sabemos a tiempo real y en el día a día cuál es la demanda de cantidad de producto y de número tanto de referencias como número de unidades que requieren cada día cada farmacia en cada una de las poblaciones de España a las que vamos. Y por lo tanto nuestro sistema capilar de distribución, de transporte capilar, se dimensiona para poder llegar a todas las farmacias de todas las poblaciones varias veces al día. Y por último, todo este engranaje de datos y de información que va aflorando en nuestros sistemas está absolutamente integrado también, como ha dicho nuestra compañera de industria, y vigilado por nuestros directores técnicos y por nuestros asesores jurídicos para que cumpla el marco normativo de aplicación del mundo sanitario, que nada tiene que ver con el mundo, por ejemplo, del gran consumo. Una vez sabemos todas las tareas que hacemos, las tenemos perfectamente parametrizadas y las tenemos integradas en nuestra torre de control, aparte tenemos áreas de trabajo, de desarrollo de negocio para crear valor añadido. Creamos valor añadido para las oficinas de farmacia que están asociadas a Cofares y les prestamos servicios para que ellos puedan estar más en contacto e interaccionar mejor con los pacientes que les visitan a diario. Creamos valor añadido para la farmacia hospitalaria cuando, por ejemplo, en el caso de la pandemia que hablábamos antes, no se han requerido ayuda y trazabilidad para los productos oncológicos o para los productos diagnósticos hospitalarios, podían estar perfectamente localizados en las farmacias para que los pacientes accedieran. Nosotros prestábamos el valor añadido de darle toda la trazabilidad del producto que salía de los hospitales, y por causas de crisis sanitaria los pacientes más débiles, los inmunodeprimidos, tenían que ir a una farmacia en concreto, pues a tiempo real íbamos dando esa trazabilidad tanto a la farmacia hospitalaria como a la comunitaria como al paciente.
Y vamos interaccionando también con la administración pública cuando nos ha requerido servicios, o también asesoramos a otras empresas que quieren llegar a un nivel de sofisticación en sus sistemas logísticos como el que tiene la cadena de suministro de la farmacia española. Por tanto, por la salud de las personas, la distribución hace muchísimo trabajo, ¿no? Y en la pandemia hablábamos mucho de la distribución, del transporte de alimentos a los supermercados, ¿no? Pero en la farmacia también tuvo un papel muy importante, ¿no? Sí, a ver, la distribución farmacéutica en España es garante del sistema. El Sistema Nacional de Salud y los sistemas autonómicos de salud son universales y tienen que garantizar el acceso democrático del paciente y del ciudadano sano al medicamento. Entonces, la distribución farmacéutica, en estrecha colaboración con la farmacia comunitaria, permite que los medicamentos lleguen a todos los sitios en el momento en el que tienen que llegar. No importa que sea una zona súper despoblada, como son las farmacias de ámbito rural, o una zona como una gran ciudad, con una altísima densidad de población, donde hay muchísimos servicios, los principales y los secundarios. La distribución farmacéutica, unido estrechamente con las farmacias comunitarias, somos los garantes de que el ciudadano, bien sea un ciudadano sano o bien sea un paciente, tiene acceso en igualdad de condiciones en todos los sitios de España a su medicación y a su tratamiento. Y en los casos de estrés del sistema, como fueron los casos de la pandemia, pues nosotros tuvimos la oportunidad de aprender a traer productos que parecían que fueran absolutamente innecesarios previa pandemia, pero luego se convirtieron en el A, B y C, ¿no?, para salvar vidas, como podía ser una mascarilla. Era muy difícil conseguir millones de mascarillas para todos los ciudadanos de España, y la distribución farmacéutica española consiguió traerlos en tiempo y forma. Lo mismo ha pasado con los test de antígenos cuando se han requerido. Es decir, hemos sabido, puesto que conocemos de una manera integral todos los datos de nuestra operativa, hemos sabido dimensionarnos para adaptarnos a las necesidades del paciente, de la farmacia, de los hospitales o de la administración pública. Por último, hablábamos antes del servicio de dispensación médica hospitalaria a través de la farmacia comunitaria. ¿Qué rol está desarrollando la distribución en este servicio? Pues hacemos, es un poco más de lo mismo, pero de una manera más especializada. Cuando hablamos del paciente que va al hospital a recoger un tratamiento, estamos hablando de un paciente pues con unos síntomas muy acusados y con unas patologías muy graves. Son personas que necesitan una medicación muy especial, que están clasificados como uso hospitalario o diagnóstico hospitalario. En un momento tan crítico, donde se exige distanciamiento social, donde los hospitales están colapsados y los pacientes, que son los más débiles, tienen que evitar estar en contacto entre sí o con zonas del hospital donde se pueden contagiar, aparece la farmacia comunitaria desde los colegios y solicita la distribución, colaboración para que ese medicamento, con esas características tan especiales, no deje de estar en manos expertas. Entonces, el farmacéutico hospitalario confía plenamente en la distribución farmacéutica, que somos farmacéuticos especializados en la logística del medicamento y en la cadena de suministro del medicamento, y nosotros somos los garantes de que ese medicamento pasa de manos expertas a manos expertas de farmacéuticos, y obviamente lo dejamos en el centro de salud fundamental donde se tienen que entregar los medicamentos a las personas, que es la farmacia comunitaria. Entonces, somos tres perfiles diferentes de farmacéuticos que tenemos la garantía de que el producto que se ha creado en el hospital pasa a manos expertas para que sea custodiado, almacenado y transportado, y finalmente el farmacéutico comunitario en su oficina de farmacia se lo entrega al paciente que ha seleccionado ir a esa farmacia. Muchísimas gracias, Juan. No sé, bueno, nos estamos quedando sin tiempo porque desde luego todas las aportaciones que estáis haciendo esta noche son más que interesantes. Sí que me gustaría acabar con un mensaje final de cada uno de vosotros, una conclusión o una consideración, ¿no?, dentro de lo que se ha hablado en este encuentro, que les gustaría dejar claro desde sus ámbitos que desempeñan de la profesión farmacéutica, y qué creen que es el mensaje que debe de llegar a las casas. Para mí el mensaje es que realmente creo que todos trabajamos juntos mucho mejor y conseguimos más cosas cuando estamos unidos, que necesitamos que nos den un poco más de alas, como lo que ha dicho él, que compartamos historias clínicas de pacientes, que tengamos una línea directa a los médicos, para que también podamos ayudar a las farmacias rurales, que son las que llegan a los sitios donde no llega nadie, que puedan tener un acceso a una prescripción de urgencia y puedan dar servicio,
y que vamos a potenciar y vamos a conseguir ser mejores en los servicios profesionales asistenciales, porque estamos ahí para mejorar la salud de los pacientes y que tengan una mejor calidad de vida. Raúl, conclusiones. Yo marcaría un objetivo / deseo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, y un reto, ¿no? El objetivo de dar visibilidad a la farmacia hospitalaria pasa sin duda alguna por seguir trabajando día a día y creciendo en esa cartera de servicios para y con el paciente. Con ello mejoraremos su salud y daremos satisfacción a todas sus necesidades, sean globales dentro del campo de la farmacoterapia. Y el reto, yo creo que el reto lo tenemos todos, ¿no? Es un reto colectivo que parte de garantizar esa continuidad asistencial de manera colectiva y colaborativa entre todos los estamentos farmacéuticos, y algo muy importante que también se ha dicho, que es en equipo con el resto de profesionales sanitarios. ¿Se comparte ese reto también desde industria, Gemma? Totalmente. Yo creo que aquí se ha quedado claro que el grupo de farmacéuticos que aquí representamos pues, permite al ciudadano ver que tiene a un farmacéutico en toda la cadena, desde la creación de la molécula hasta el suministro a paciente, y eso da pues eso, garantías a ese paciente de que va a recibir un producto en condiciones, y bueno, el mensaje es este, que tenemos la suerte de vivir en un entorno donde pues, se ha regulado todo de una manera adecuada y que el ciudadano puede estar tranquilo de recibir el producto que necesita. ¿Conclusiones, Claudia? Hablando de salud pública, que habrá que seguir cuidando el entorno, protegiendo, previniendo enfermedades y problemas relacionados con alimentos, con ambiente, con todo, y que habrá que seguir trabajando y que cada vez los retos serán más porque vamos camino de un entorno cada vez más agresivo, así que habrá que tener más en guardia a los farmacéuticos de salud pública. Y en cuanto a la distribución, Juan Blanco, las conclusiones de esta noche. Pues estoy de acuerdo con mis compañeros. Todos los profesionales de la salud buscamos obtener mejores resultados en salud. Cada uno en su campo de especialidad puede aportar valor desde su organización. Si ese valor es compartido, y ahora vivimos en una sociedad súper conectada, hay muchas vías para poder trabajar en equipo y de manera colaborativa, pues si ese valor añadido que todos creamos en nuestras organizaciones lo ponemos en común y lo compartimos, evidentemente el paciente, que es el que está privado de salud porque tiene unos síntomas más o menos graves, va a confiar muchísimo más en las organizaciones farmacéuticas que cada uno representamos y va a tener dónde acudir y va a poder seguir confiando en el Sistema Autonómico de Salud y en el Sistema Nacional de Salud. Juan Blanco, Vicente, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Claudia McAllister, ha sido un placer. Gemma Robert, muchísimas gracias. Raúl Ferrando, un placer. Y Candelaria Almenar, un gusto teneros esta noche. Muchísimas gracias a las Muchas gracias. Este ha sido un debate, desde luego, muy interesante, muy enriquecedor. Les damos las gracias por ello a los cinco y también a ustedes por haber estado esta noche. Ha sido un placer compartir este RAONEM especial hablando de los farmacéuticos. Muchas gracias por participar a todos ustedes. Les esperamos en nuestra próxima cita aquí, en Levante Televisión. Buenas noches, buenas noches.